Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, nos vemos de nueva cuenta para meditar en la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios, porque eso es la palabra de Dios. Y no hay palabra más importante que la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un nuevo tema, queridos hermanos, queridos amigos. Hoy vamos a ver cuál es la condición de la iglesia de Cristo, el estado de la iglesia de Cristo hoy en nuestros días, a más de 2000 años de que vino Jesucristo. Vamos a ver cuál es el fruto, vamos a ver cuál es el estado hoy en nuestros tiempos de la iglesia de Cristo. Y hoy vamos a hablar, queridos hermanos, queridos amigos, de este tema que tiene por nombre la tibieza. Así es, la tibieza. Y precisamente ese es el estado de la iglesia de Cristo hoy. La iglesia de Cristo hoy en su gran mayoría, no estamos hablando de toda la iglesia, pero en su gran mayoría, pudiéramos decir que el estado en general de la iglesia de Cristo hoy es la tibieza, que no es ni fría ni caliente como es el deseo de Dios, sino pues, ay, no la vamos pasando, ay, hacemos como que hacemos y no hacemos, hacemos como que somos y no somos, a ratos somos del mundo, salimos de la iglesia y ni quien sepa que somos creyentes, que somos cristianos. Claro que en la iglesia hasta lloramos, derramamos lágrimas, nos toca el Espíritu Santo, pero saliendo de la iglesia vivimos una doble vida. Entonces, eso es ser tibio. Y vamos a una escritura fundamental del tema de hoy, quizás ustedes ya la han escuchado, es en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Vámonos al último libro de la Biblia, de la palabra de Dios, al capítulo 3. Y este libro de Apocalipsis fue inspirado por Jesucristo. Es Jesucristo quien nos habla aquí en el libro de Apocalipsis, también llamado revelaciones, porque son las revelaciones de Jesucristo para los últimos días, para su iglesia y también para los días que estamos viviendo, que son días y tiempos finales. Nos vamos a ir al capítulo 3 y vamos a comenzar a leer en el versículo 14 del libro de Apocalipsis. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son el mensaje de Jesucristo a la iglesia universal. Por eso aquí aparecen 7 iglesias. Son 7 lugares en el Asia Menor del tiempo de Jesucristo. Y en estas 7 iglesias, en estos 7 mensajes a las 7 iglesias, vemos el estado de las iglesias de una manera universal. Y aquí vamos a ver el mensaje a la última iglesia. Los 7 mensajes tienen particularidades parecidas. Y uno de ellos es que en las 7 iglesias Jesucristo comienza diciendo, yo conozco tus obras. Y en muchas de estas iglesias primero dice lo bueno de esta iglesia, yo conozco tu celo por las cosas mías, tu arduo, tu duro trabajo, que no puedes soportar a los que son malos, etc. En muchas de ellas habla Jesús primero poniendo lo bueno que tiene esa iglesia y después ya venía pues las cosas que no eran tan buenas, las cosas negativas, en el caso de cada iglesia en particular. Pero fíjese cómo empieza el mensaje aquí en la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia a la que Jesucristo hace referencia. Dice así, versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, refiriéndose Jesucristo a sí mismo. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese, aquí comienza diciendo las cosas negativas y usted se va a dar cuenta que en el mensaje de esta iglesia de la Odisea, Jesús no resalta nada positivo y habla de la tibieza. Habla de la tibieza. Dice, yo prefiero que seas o frío, que estés de plano del lado del mal, que te definas, o caliente, o que de verdad sigas mis palabras, mis mandamientos, ¿sí? Mas por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Y el problema del tibio es que piensa que está bien cuando no está bien. Piensa que por congregarse en alguna iglesia está cumpliendo. Y eso es falso. Eso es falso. Porque si vamos a la misma palabra de Dios, a Mateo capítulo 7, Jesucristo nos dice, por el fruto serás conocido. No tanto por lo que digamos, sino por lo que hagamos, por cómo nos comportemos, cómo es nuestro testimonio. Y si realmente reflejamos a Cristo. Pero el tibio está engañado porque vive una religión, vive una religiosidad. Y para ejemplos de la religiosidad tenemos a los fariseos del tiempo de Jesucristo. Vaya usted al capítulo 23 del Evangelio de Mateo y va a ver una descripción exacta de los fariseos que decían y no hacían. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, ese es el estado de la iglesia hoy de Cristo. Y usted pudiera decir, bueno, pero ¿por qué dice eso? Pues yo veo muchas iglesias que trabajan y que pues se ve el fruto y claro, por supuesto, por supuesto. Comenzamos diciendo al inicio que no son todas las iglesias, pero sí es la gran mayoría. Y si usted se fija en las iglesias, no todos trabajan para el Señor, no todos ayudan, no todos se comprometen, sino que quizás la gran mayoría vamos, nos sentamos, recibimos el mensaje, pero saliendo de ahí de la iglesia, pues nuestra vida es una vida mundana. Y eso es ser tibios. Queridos hermanos, queridos amigos, Jesucristo nos dice, por el fruto te conoceré. Y si usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hoy el estado de la iglesia de Cristo es tibieza? Déjeme hacerle una pregunta. A más de 2000 años de que vino Jesucristo, vea usted el estado de la humanidad. Vea usted la inmoralidad. Vea usted las leyes totalmente aberrantes, abominables, en contra de Dios, de su bendita palabra de la vida, como el aborto, como el matrimonio igualitario, como la infancia trans, que son leyes totalmente en contra de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos nada en contra de las personas que practican estas cosas. Nosotros los amamos en Cristo, pero no estamos obviamente de acuerdo con que se aprueben esas leyes. No estamos de acuerdo con que se legalicen esas actividades. No estamos de acuerdo. ¿Sí? Cada quien es libre de hacer lo que mejor le parezca, pero que el Estado quiera legalizar y aprobar este tipo de conductas que antes que nada son contrarias a la palabra de Dios, es algo que demuestra la decadencia
de los tiempos en los que estamos viviendo. Recordemos, la palabra de Dios lo dice, Dios ama al pecador, pero no ama su pecado, su conducta. Es como el padre que tiene quizás un hijo que miente, que quizás que hace cosas indebidas. Ese padre ama a su hijo, pero no está de acuerdo con su conducta. ¿Sí? Entonces hay conductas que van en contra de la ley de Dios y que afectan también la vida de las demás personas, como esas leyes para adoptar menores por los matrimonios igualitarios. Son leyes que van en contra de la ley de Dios. Y dice la palabra de Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos la decadencia. Pregúntese usted, a más de 2000 años de que vino Jesucristo, ¿cuál es el fruto de la humanidad? Y hablando solamente de la iglesia cristiana, que es, digamos, una tercera parte de la humanidad, ¿cuál es el fruto? Vea usted el fruto aquí en Latinoamérica, en América. Ve el fruto del cristianismo. No es un buen fruto. Vea simplemente las leyes que nuestro país, que se dice un país cristiano, entre comillas, porque esas leyes no son un fruto de una nación cristiana. Son leyes aberrantes, abominables, que van en contra de la familia y sobre todo en contra de los más indefensos, que son los niños, de los niños que todavía no nacen. Entonces vea usted el fruto es tibio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una nación muy religiosa. Y así era el pueblo de Israel, era una nación muy religiosa. Pero ¿cuál fue el fin de Israel? ¿Cuál fue el fin de Judá? Fueron invadidos. Los primeros por los asirios, los segundos por los babilonios. ¿Y por qué? Precisamente por su decadencia, por su inmoralidad, por su desobediencia a los principios de Dios. Pero eso sí, eran muy religiosos, no faltaban al templo. Que es bueno ir al templo, no estamos diciendo que es malo ir al templo, hay que ir al templo, pero hay que vivir los principios de Dios, los principios de la palabra de Dios, de la Biblia. Y el problema también hoy en nuestros días son esas falsas doctrinas que hablan al gusto de la gente y no al gusto de Dios. Que se predica un evangelio sin ningún compromiso con Dios. Se predica un evangelio sin la cruz del Calvario. Solamente queremos la resurrección, queremos los beneficios, pero no queremos poner lo que a nosotros nos toca y la palabra de Dios es clara. Jesucristo dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. O sea, yo, si verdaderamente le he entregado mi vida a Jesucristo, si verdaderamente se le ha entregado no de boca, sino de corazón, entonces mi fruto va a ser un fruto parecido al de Jesucristo. Yo ya no voy a gobernar mi vida, yo ya no voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que me place hacer. Yo voy a hacer lo que a Jesucristo le agrada que yo haga. Y vemos que pues esa condición no existe ya en la mayoría de su iglesia en estos tiempos. Hoy la tibieza inunda a la iglesia de Cristo. Ahora vámonos haciendo la pregunta no como iglesia, sino como personas, como entes individuales, porque la salvación es personal. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi vida? Y no estamos hablando de un cristianismo de domingo. Los otros 6 días de la semana, ¿reflejo yo a Jesucristo? ¿Cuántas almas he ganado yo para Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántas almas he ganado yo a Cristo que hoy estén consolidadas en una iglesia? Puede ser no en mi iglesia, puede ser que se haya venido a otra iglesia, eso es lo de menos. Pero ¿cuántas almas yo fui el instrumento de Dios para que esas almas
conocieran y se consolidaran. Y no nos estamos refiriendo a solamente compartir de la palabra de Dios, sino realmente un compromiso de hacer el seguimiento a esa persona, de estar orando por ella, de ver que el enemigo ataca inmediatamente, pero nosotros a través del ayuno, de la oración, perseveramos y le arrebatamos esa alma al maligno. ¿Cuántas almas llevamos consolidadas a los pies de Cristo? ¿Se fija? Hay muchos indicadores en nuestra vida y en la vida de la iglesia, que es una iglesia tibia, no es como la iglesia de los primeros 300 años del cristianismo, donde el cristianismo inclusive derrotó al Imperio Romano. En los primeros 300 años del cristianismo fue una situación tremenda y fue cuando más persecución hubo en contra de los cristianos. Entonces hoy vemos quizás que muchos de nosotros hemos caído en la comodidad, hemos caído en un evangelio acomodaticio a mi manera de vivir. Ya hemos visto el tema, el Dios a mi manera, donde cada uno de nosotros se hace un Dios. Agarramos de la Biblia los versículos que nos hacen agrado a nuestra vida, a nuestra carne, a nuestra manera de vivir, y ya los versículos donde ya nos incomodan, como que los brincamos, como que cuando el líder, el pastor, el ministro habla de ellos, pues como que nos hacemos insensibles. ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí Jesucristo nos dice que al tibio lo vomita, lo vomita. Y recordemos que ahí en Mateo capítulo 7 también hay sorpresas. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 7. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 7. Les recomendamos muchísimo toda la palabra de Dios, pero sobre todo también, dentro de todos los libros que son tremendos, toda es palabra de Dios, no deje de meditar en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Aquí es Jesucristo quien interpreta la ley y le da su verdadero sentido. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 7. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 13. Mateo capítulo 7, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a nosotros. Y aquí, arriba del versículo 13, hay un pequeño subtítulo que dice la puerta estrecha. ¿A usted le ha tocado entrar por una puerta estrecha que no cabe más que una persona? Ahí no vamos a poder entrar de a dos, vamos a tener que entrar uno por uno, uno por uno. Dice versículo 13, aquí quien habla es Jesucristo. Dice, entrad por la puerta estrecha, estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, son más los que se pierden que los que se salvan, y no porque Dios lo quiera así, sino vea el estado de la iglesia, vea cuántas personas rechazan dejar su manera de vivir, las cosas que no le agradan a Dios. Que ver el fruto, que ver el fruto. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Le digo, no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere de nosotros. Luego fíjese, versículo 15. Aquí nos habla de por sus frutos los conoceréis. Dice Jesucristo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. No por lo que digamos, sino por lo que hagamos, cómo nos comportemos, en todo tiempo, no solamente cuando nos ven las demás personas, en todo tiempo, porque en todo tiempo Dios nos ve. Dice versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cuál es el fruto en mi vida? Yo voy a decir inmediatamente que es bueno. ¿Por qué? Porque yo me comparo normalmente con las demás personas. Pero si yo me comparo con lo que dice la palabra de Dios, ahí yo me voy a dar cuenta de cuál es mi fruto. Dice versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Y sabe, querido amigo, querido hermano en Cristo, ¿por qué muchas personas no creen en el Evangelio? ¿Sabe por qué? Por nosotros. Usted puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que por nosotros? Por nuestro testimonio. Por la manera en la que muchas veces nos comportamos. Porque la gente nos observa. Si usted se da cuenta o no, eso es otra cosa. Pero cuando usted le dice a una persona, sea esta cual sea, que usted es seguidor de Cristo, que usted cree en la palabra de Dios, quizás van a guardar silencio, pero lo van a estar observando. Muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo para otras personas por nuestro mal fruto o porque tenemos un fruto intermitente, un fruto de tibieza, un día bien, otro día mal. Un día nos comportamos bien, otro día echamos sapos y culebras. Un día hacemos lo recto y otro día así como que nadie nos ve y hacemos cosas indebidas, hablamos mal de las demás personas, etc. Entonces, el gran problema de la persona tibia es que está engañada, piensa que por ir a una iglesia cristiana de cualquier denominación, los domingos o algún día de servicio en la semana, que reiteramos, qué bueno que se haga. Pero muchas pensamos que por ir el domingo o ir a algún servicio entre semana ya estamos. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cómo es mi proceder durante los demás días de la semana? ¿Realmente yo reflejo a Cristo? ¿Realmente yo sigo la gran comisión? ¿Sí? Y vamos aquí continuando. Aquí en el versículo 21, todavía estamos en Mateo capítulo 7. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 21. Y aquí hay un pequeño subtítulo que dice, nunca os conocí. Vamos a ver de qué se trata. Versículo 21 de Mateo 7. Dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que me dice, Señor Jesús, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, gloria a Dios, aleluya. ¿Y a dónde vas? No, pues gloria a Dios, yo soy hijo de Dios. A ver, espérame. Porque aquí mi palabra dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. La pregunta para nosotros, ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? Y si rápidamente contestamos que no, pues estamos en un grave aprieto, en un grave problema, porque hay una eternidad. Hay una eternidad. Aquí Jesucristo es claro. Y fíjese, Jesucristo, siendo Dios, sabe todo del hombre. Y Jesucristo va más allá en su explicación, hablando de que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino solamente el que hace la voluntad del Padre. Sabiendo que requería de una mayor explicación, fíjese aquí el versículo 22, dice,
Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Usted cree que una persona que profetiza en el nombre de Jesús, que echa fuera demonios en el nombre de Jesús, que hace milagros en el nombre de Jesús, ¿usted cree que es una persona que no conoce a Jesús, que ignora quién es Jesús? Por supuesto que no. Para hacer estas cosas, son personas que tienen que conocer quién es Dios, quién es Jesús, y que tienen que tener la fe suficiente. Y fíjese, versículo 23, lo que Jesucristo les contesta. Y entonces, dice Jesucristo, les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dices eso, Señor Jesús? Porque estas personas a quienes se describe aquí en el versículo 22 vivían una doble vida. Por un lado ejercían los dones del Espíritu Santo, no de nosotros, del Espíritu Santo. Y por otro lado, vivían una vida de desobediencia. ¿Pero cómo puede ser esto? Bueno, ¿qué hacía Judas? ¿Qué hacía Judas? Era uno de los 12 y hacía milagros, echaba fuera demonios. Y al final, la codicia le gana, el Dios dinero, que hoy vemos el Dios dinero por todos lados. Y aquí la pregunta para usted y para mí es: ¿en alguna ocasión del trabajo, por ejemplo, o alguna actividad económica nos ha impedido ir a la iglesia? Sí. Quizás el trabajo, el afán por el trabajo, no contentos con trabajar 8 horas al día, nos ha llevado a descuidar a Dios, a no meditar en su palabra, a no alabarle, a no tener ese tiempo de oración que necesitamos. Hay muchas situaciones que quizás nosotros pensamos que estamos bien cuando no estamos bien, porque yo necesito medirme conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso insistimos tanto en meditar en la palabra de Dios, para que sea Dios el que directamente nos hable a nosotros y no hacernos un Dios a nuestra manera, ni caer en la tibieza, que es el estado hoy de la iglesia en Cristo en su grande mayoría. Si no, vea usted, a mí no me crea, vea usted cuál es el fruto, cuál es la situación en la mayoría de las naciones cristianas. Aquí simplemente en Latinoamérica, que Latinoamérica es en su gran mayoría cristiana. Y vean las leyes que se han aprobado en toda Latinoamérica, contrarias a la ley de Dios, como la ley del aborto, como la ley del matrimonio igualitario, y como esa ley abominable que quieren aprobar de la infancia trans. Son cosas increíbles, increíbles. ¿Cómo es posible que en una nación cristiana nosotros permitamos que se aprueben esas leyes y nosotros estamos en la total indiferencia, no haciendo nada para impedir que esas leyes abominables a Dios se aprueben? Quizás muchos de nosotros estamos siendo tibios en ese aspecto, ni siquiera estamos viendo qué podemos hacer en contra de todo esto. Caemos en una comodidad, en una tibieza. Entonces Jesucristo realmente no gobierna mi vida, yo estoy siendo engañado, el maligno me tiene engañado, viviendo una religión. Porque usted cree que Cristo, si Cristo verdaderamente viviera en mí, ¿cómo sería mi vida? Si Jesucristo verdaderamente viviera en mí,
si verdaderamente yo le hubiera entregado el trono de mi vida y Jesucristo verdaderamente gobernara mi vida, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo es hoy? Entonces, se fija que quizás muchos de nosotros estamos en la tibieza engañados porque vamos a la iglesia los domingos o porque vamos a la iglesia a algún servicio entre semana, que qué bueno que vamos, pero los demás días de la semana somos de la secreta. Hay que sacudirnos, hay que sacudir nuestras mentes y verdaderamente caer en la cuenta, en el estado que está la iglesia de Cristo hoy y nosotros también, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo 7? Ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición y son la mayoría los que entran por él. No porque Dios así lo quiera, sino porque nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Estamos dispuestos a hacer ciertas cosas, pero no todo lo que Dios nos pide. Y es como si usted tiene un trabajador, un empleado, y ese empleado, ese trabajador solamente le obedece en lo que él quiere. No, ahorita no me molestes, patrón. No, ahorita no. Al rato. Ah, perfecto. Pues así somos, así estamos muchos de nosotros. Quizás obedecemos a Cristo a ratitos, porque Dios nos da libertad. Es uno de los dones más preciados que Dios le ha dado al ser humano, la libertad. Pero el problema es, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, que estamos engañados, porque no es el título que nos pongan, no es la denominación que nos pongan, es el fruto en mi vida. Y recordemos que mi mejor ejemplo es Jesucristo. Oiga, no, pero usted está poniendo muy alta la vara. Bueno, ¿a quién más quieres tomar de ejemplo? A David, que pecó con Betsabé. Esta carne, que es tan astuta, se va a acomodar y te va a decir, no, mira, pues es que David falló, pues, no se puede todo, pues tantito. Eso es la tibieza, o sea, decir, bueno, pues, sí. Y sabemos que todos fallamos, pero nuestra actitud debe de ser la de verdaderamente procurar reflejar a Jesucristo. No caer en esa tibieza, no caer en esa área de confort, de comodidad, sino verdaderamente dedicar ese tiempo a crecer espiritualmente y que verdaderamente nuestra vida refleje el cumplimiento de esos dos grandes mandamientos que su palabra nos dice, que es amar a Dios más que a nuestros hijos, más que a nada en este mundo, que por supuesto que es posible hacerlo. Si tú conoces a Dios te vas a enamorar de Él, pero no le dedicas tiempo. Y el segundo es, ama a tu prójimo como Cristo lo ama. Ese es un nuevo mandamiento que Cristo dejó. Amar los unos a los otros como yo os he amado. Entonces necesitamos amar a nuestros enemigos, hacer el bien a quienes nos hacen el mal. Son muchos aspectos, pero no nos damos el tiempo, pero pensamos que estamos cumpliendo cuando no lo hacemos, cuando realmente caemos en mucha tibieza. Vamos a la palabra de Dios, fíjese. Queridos amigos, vamos aquí al Evangelio de Juan. Vamos primero a Marcos. Marcos capítulo 16, aquí adelante el siguiente evangelio. Marcos capítulo 16, los versículos 17 y 18. Fíjese cómo muchas veces nos hacemos un Dios a mi manera. Le recomiendo mucho ese tema que ya dimos en semanas pasadas, el Dios a mi manera. Marcos capítulo 16, vamos comenzando desde el versículo 14 para tener más contexto. Aquí el versículo 14 de Marcos 16 nos dice, Jesús comisiona
a los apóstoles, les da una comisión. Y esa comisión también es para nosotros. Recuerde que Jesucristo vino a ser discípulos, no congregantes, discípulos. Fíjese aquí lo que dice la bendita palabra de Dios, versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, porque Judas ya había fallecido. Estando ellos sentados a la mesa, y fíjese, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón a 11 apóstoles que habían estado con él, comiendo de su mesa, durmiendo junto con Cristo y los demás apóstoles, 3 años, y en esos 3 años llega Jesús y les reprocha su incredulidad y su dureza de corazón. Por eso le digo que esta carne es tremendamente traicionera y tiende siempre a lo malo. Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, siendo que Jesús habló muchas veces de ello. Versículo 15 les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De nueva cuenta, la pregunta para mí, ¿a quién le he predicado el evangelio? ¿Hace cuánto que no gano una nueva alma? Es que eso no es para mí. Claro que es para usted. Por supuesto que es para usted. Principalmente con los de su familia y luego con sus vecinos, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo, etcétera. Con quien Dios ponga esa carga en usted. Pero si usted o yo estamos en la cómoda, nada más estirando la mano para que Dios nos dé, pues eso es tibieza. Eso es tibieza. Eso es tibieza. Ponemos el ejemplo del empleado. A ver, contrate usted un empleado que haga lo que quiera, a la hora que quiere y como quiere y que le obedezca cuando quiera, cuando tiene ganas. Pues usted lo despide rapidito. ¿Cómo somos nosotros con Dios? Vaya a su palabra, no se compare con otros porque va a salir bien librado. Vaya a su palabra y compárese con lo que dice la palabra de Dios. Pero hasta para eso hay pereza. Para meditar la palabra de Dios. Vea los tiempos que estamos viviendo. Es que es inevitable no darnos cuenta del mal fruto del cristianismo hoy en nuestros días. No de todo el cuerpo de Cristo, pero sí de la gran mayoría. Esta nación, México, es una nación cristiana. Digamos, me voy a ir muy poco, en un 90% cristiano. Y vea el fruto, vea lo que hoy sucede, la inseguridad, la corrupción. No es cosa del gobierno, es cosa de todos nosotros. Es un sistema ya que nosotros mismos hemos permitido, porque la corrupción comienza con nosotros mismos cuando damos alguna dádiva en algún trámite administrativo o cuando algún agente vial nos detiene, etcétera, porque hay agentes viales muy buenos y muy honestos. Pero pues hay de todo en esta vida. Entonces la corrupción empieza con nosotros cuando ofrecemos ahí alguna dádiva porque el trámite se atoró y Dios nos está probando. Y siempre salimos a justificarnos de una o de otra manera. Es un sistema y es tibieza, es falta de fe. Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjese aquí lo que dice, versículos 17 y 18. Se debe de ser parte del fruto de la iglesia de Cristo, parte. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los frutos del Espíritu Santo tienen que estar activos. En ningún lugar de la Biblia usted encuentra que estos dones del Espíritu Santo eran nada más para los tiempos de los apóstoles. Usted no va a encontrar una sola cita, a menos de que esa cita la tuerzan o la saquen de contexto. ¿A quién le conviene que los dones del Espíritu Santo no operen hoy? Pues al maligno.
Entonces fíjese, o sea, era un fruto poderoso, abundante. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero nuestra fe es escasa. Y sabe también en parte por qué nuestra fe es escasa, porque no meditamos en la palabra de Dios. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Porque vemos, la palabra de Dios nos llena de esa fe, nos llena de la presencia de Dios, pero pues damos alimento a nuestra carne, satisfacemos los deseos de la carne y estamos en tibieza. Y recordemos que Jesucristo vomita la tibieza. Ese es el estado de la iglesia de Cristo hoy en nuestros días. No de toda, pero sí de la gran mayoría. Por eso le digo, vámonos a nuestra propia vida. ¿Cómo es mi vida? Ojalá que mi vida sea una vida de verdad, dedicada al Señor en todas las áreas. No estamos diciendo que vamos a dejar de trabajar, sino que en nuestro trabajo reflejamos a Cristo, hablamos del Señor, ganamos almas para el Señor, no nos avergüenza. Hay cuántas personas se avergüenzan de que se burlen de ellos, de que les pongan apodos, etc. Pues, o sea, eso no es estar calientes, estar con el fuego del Espíritu Santo, estar pues tibios o como témpanos, pero pensando que estamos bien, tibios. Fíjese, queridos hermanos, vámonos al Evangelio de Mateo capítulo 10. Vamos a regresar. Dice aquí el Evangelio de Mateo capítulo 10, dice versículo primero. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí nombra a cada uno de sus 12 apóstoles. Jesús se allegó de esos 12 apóstoles para predicar el Evangelio, y así se fue multiplicando el reino de Dios, se fue creciendo. Aquí otra pregunta para nosotros en nuestra familia. ¿Nosotros hemos formado a nuestros hijos en la palabra o no? ¿O queremos que sea la iglesia cuando la palabra de Dios dice que debemos de ser nosotros los padres quienes debemos formar, educar en la fe a nuestros hijos? Se fija que muchas veces ya desde el cimiento no estamos haciendo bien las cosas. Recuerde que la característica del tibio es pensar que está bien cuando no está bien. Y el primer paso para enmendar la tibieza es reconocer que somos tibios. Porque Dios demanda un fruto de nosotros. No solamente creer en Jesucristo, no solamente creer en Jesucristo, sino poner esa fe en acción. Recuerde lo que dice el apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta. Vea la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, la vida de los seguidores de Cristo en esos primeros 300 años del cristianismo. Era una cosa tremenda. ¿Y cómo hoy es mi vida? ¿Cómo es mi vida hoy? ¿Cómo es mi vida hoy? Por eso le digo, es un engaño del enemigo. La palabra de Dios es clara, pero no solamente los versículos que me agradan a mí. Debo de tomar también la palabra de Dios que agrada a Dios. Porque Dios no está para agradarme a mí. Yo soy quien estoy para agradar a Dios. Y hemos repetido ya bastante que hoy se predica un evangelio en el que se me habla mucho
del amor de Dios y que soy la niña de los ojos de Dios. Y claro, eso es cierto, pero poco se nos habla de el amor que yo le debo de entregar a Dios y a mi prójimo. Por eso es el primer mandamiento. Recomiendo también este tema del cumplimiento del primer mandamiento. El primer paso es reconocer que soy tibio. Reconocer que mi fruto, pues, ¿cuál es mi fruto, queridos amigos? Porque no es solamente creer en el Señor, no es solamente ir los domingos a la iglesia o algún día entre semana. ¿Cómo es mi vida los demás días de la semana? Predico la palabra, gano almas para el Señor, alabo a Dios, tengo mis tiempos de oración. ¿Cómo es mi testimonio? ¿Realmente soy lleno del Espíritu Santo? ¿O tengo el Espíritu Santo contristado? ¿Vivo en obediencia? ¿O tengo años viviendo en adulterio? ¿Tengo años viviendo en fornicación? Y claro, voy, predico la palabra, etcétera, pero no arreglo mi vida. Pues también, porque podemos hacerlo, pero no queremos hacerlo porque agrada a mi carne. Entonces, pues, ¿cómo es eso? Jesucristo nos dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, o amo más a la persona o a mi carne, o amo más a Dios. Que el enemigo no me engañe. Porque recordemos que es muy astuto para engañarnos y para acomodar mi vida a lo que yo quiero y no a lo que Dios demanda. ¿Sí? Vamos al libro de los Hebreos capítulo 3. Precisamente antes de llegar al libro de Santiago, el libro de Hebreos, después de Tito, Hebreos capítulo 3. Vamos a comenzar, queridos hermanos, a comenzar a leer el versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Fíjese lo que nos dice aquí la bendita palabra de Dios. Dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. No creo, no, Dios es bueno, claro que Dios es bueno, pero también Dios es justo. O sea, debemos de predicar y obedecer un evangelio completo. Por eso le digo, yo le cito el Nuevo Testamento, porque muchas personas el Antiguo Testamento lo borran totalmente. Entonces, ¿puedo matar? ¿Puedo matar a otro? No hay problema. ¿Puedo cometer adulterio? ¿Puedo fornicar? ¿Verdad que no? Por eso hay que tener cuidado con las falsas doctrinas que hoy se predican. Un evangelio acomodaticio. Por eso le digo, vaya a la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios. Versículo 12 de nueva cuenta dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Y a veces alguien nos exhorta y nos molestamos, nos enojamos, porque ¿quién es Él para decirme a mí lo que Él cree que estoy mal? Y esa era la condición de los reyes de Israel. Dios mandaba a sus profetas a que les dijera en lo que andaban mal y se molestaban, se enojaban y hasta mataban a los profetas. Dice versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjese qué definición tan exacta. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ay, pues ¿qué tiene? Bueno, pues no hay problema.
Oye, pero tú estás viviendo en adulterio, tú estás viviendo en fornicación. Sí, pero también dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Ah, entonces lo otro no, o sea, nada más. Recuerde que Satanás le cita la escritura a Jesucristo. Satanás también se sabe la palabra de Dios. Recordemos que Dios no te va a decir en una parte, ¿sabes qué? O sea, tienes que decir la verdad y en otro lado te va a decir, ¿sabes qué? Puedes mentir. Pues claro que no, pero nosotros nos acomodamos. Claro que el hombre no es bueno que esté solo, pero con su esposa. Y si su esposa fallece, pues tiene que ser con una mujer que sea viuda o con alguna mujer soltera, pero pues no, y más viviendo en unión libre, ¿verdad? O sea, son situaciones pues solamente pues por poner un ejemplo como muchas veces nosotros queremos acomodar la palabra de Dios a mi manera de vivir, cuando es clara la palabra de Dios. No hay que sacarla de contexto, hay que tener, sí, el entendimiento completo de la palabra de Dios. Dice versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, fíjese, hasta el fin, nuestra confianza del principio, dice todo el tiempo. Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y quizás algunos de nosotros que estamos escuchando este video, este tema, decimos, ay no, viene la incredulidad. ¿Por qué? Porque no me agrada a mi manera de vivir, porque tengo que dejar muchas cosas, tengo que olvidarme de mí mismo, tengo que poner mi mirada en Dios, mi mirada en Cristo y mi mirada en mi prójimo. Ya yo no soy el más importante. Pues es lo que se supone que hicimos desde el principio. Si le entregamos verdaderamente nuestra vida a Cristo, nos quitamos nosotros del mando de nuestra vida y permitimos que Jesucristo tomara el control. Pero muchas veces lo hicimos nada más de boca y dice la palabra de Dios, si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesas con tu boca serás salvo. Pero muchas veces lo confesamos con nuestra boca, pero verdaderamente no lo creemos, no hacemos ese compromiso con el Señor de seguir su ejemplo y sus pisadas. ¿Sí? Vámonos, queridos hermanos, aquí al Evangelio de Lucas, acá atrás, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 33. Lucas capítulo 14, versículo del 25 al 33. Aquí quien habla es Jesucristo y hay un pequeño subtítulo aquí que dice lo que cuesta seguir a Cristo. Ah, pero pues que Jesús no hizo toda la obra, claro, la obra de salvación la hizo, él hizo lo que a él le tocaba, pero ahora nosotros, o usted vio que los apóstoles, después de que del día de Pentecostés y de que Jesucristo fue ascendido al cielo para estar ya con el Padre reinando, intercediendo por nosotros, usted ve que ya la vida de los apóstoles era de vacaciones, la vida del cristianismo los 300 primeros años, que fue cuando era un cristianismo de verdad y cuando más se extendió el cristianismo en todo el mundo, usted ve que eran de vacaciones. Usted cree que los mártires que morían en los circos romanos con todo y sus familias y que eran comidos por los leones, pudiéndose salvar simplemente de decir no creo en Cristo, o sea, sí, usted cree que no había un precio que pagar por esa fe y hoy sigue siendo lo mismo. Pero muchos de nosotros no queremos pagar el más mínimo precio ni incomodar nuestra carne. Eso es tibieza. Un Dios a mi manera es tibieza, no es un Dios a mi manera. Es un Dios a la manera de Dios. Yo tengo que acomodar mi vida a la manera de Dios. Yo tengo que reflejar a Cristo, yo tengo que ganar almas para el Señor. La gran comisión es para todos. Pero se nos habla poco de esto. Se nos habla de un Dios que es solo amor. Pero Dios no es solamente amor, Dios también es justo, Dios también requiere
que nosotros veamos por nuestro prójimo, que nos olvidemos de nosotros mismos y que enfoquemos nuestra vida en nuestro prójimo como Jesucristo enfocó su vida en nosotros. Si no, Jesucristo pues no hubiera venido aquí, menos a morir en una cruz. Muchas veces queremos la resurrección sin la cruz. Y muchas veces se nos da solamente una parte del Evangelio. Cristo ya pagó el precio, claro, de mi salvación. Pero aquí por eso veíamos la cita de Pablo, que debemos de retener esa firmeza hasta el fin. Usted vea el ejemplo de Pablo, vea el ejemplo de los apóstoles. No se deje engañar por esos evangelios que se acomodan, sí, a mi manera de vivir. Hay que tener cuidado, porque hoy estamos en el tiempo de las falsas doctrinas, que solamente sacan los versículos que me agradan a mí, pero no se omiten los que agradan a Dios, que es lo más importante. Fíjese, versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, aquí quien habla es Jesucristo, dice, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad que este versículo como que no lo citan mucho? Y aquí se refiere no que nosotros los aborrezcamos, los odiemos, sino que nosotros no podemos amarlos más a ellos que a Dios, que a Cristo. Si no, entonces, ¿para qué Jesús lo dice? Se fija que muchas veces esto no lo citan. Dice versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y recordemos que en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, nos habla de que Jesucristo viene a ser discípulos. Y recordemos que Jesucristo nos dice, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No sigas tu carne, no sigas los caminos que tú quieres seguir, no escuches la música que tú quieres escuchar, no hables de la manera que tú quieres hablar. Por eso le digo, hoy la iglesia de Cristo está llena de tibieza y tenemos que acomodar nuestra vida a lo que demanda la palabra de Dios. Debemos de medirnos por el fruto. Y nuestro mejor ejemplo es Jesucristo. Si este tema fue de bendición para ti, compártelo con otras personas. Envíanos tus comentarios, algún tema que tú quieras que se trate en este